Buenos días, estimados asociados. Les saluda Stephanie Cabello, jefa de comunicaciones e imagen institucional en la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar de observaciones recurrentes en grifos y estaciones de servicios. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Félix Montúfar. Antes de presentarlo, me gustaría darles unas recomendaciones para el correcto desarrollo de esta charla online. Primero les quiero pedir, por favor, que mantengan apagados los micrófonos durante el desarrollo de la charla. Eh, por favor, escriban sus dudas o consultas a través del chat para poder apoyarles en las absoluciones y esperemos una vez finalizada la charla para que puedan hacer las preguntas directamente al especialista a través del botón de levantar la mano. Ahora quiero darles la bienvenida a Félix Montúfar. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un máster en economía, regulación, competencia en los servicios públicos por la Universidad de Barcelona y es egresado de la maestría de administración de empresas de Centrum, Universidad Católica del Perú. Con más de 12 años de experiencia en el subsector hidrocarburos, ha sido responsable de oficina de enlace de OEFA. Actualmente se desempeña como especialista en hidrocarburos de la División de Supervisión Regional de los INERMIN. Bienvenido, Félix. Gracias, gracias. Buenas tardes con todos. Un gusto volver a estar aquí junto con ACEF para brindar esta charla. Eh, bueno, voy a compartir directamente mi pantalla, por favor, de la presentación que he preparado para el día de hoy. Eh, Me indican cuando sea visible. Claro que sí. Eh, Listo. La Creo que ahí se tenemos ve, aquí. ¿verdad? Sí. Listo. A ver, bueno. Damos inicio rápidamente. Comentarles que igual que en otras oportunidades, la charla la vamos a compartir con el moderador, con la moderadora directamente para que sí, se la puedan transmitir. Incluidos los documentos, he tratado de encontrar algunos documentos específicos para la charla de hoy y también para que puedan absorber algunas dudas. Tema de extintores, ¿no? Seguro de áreas clasificadas, sí, sí, ya cuentan, pero de todas formas lo estoy incluyendo. A ver, la charla del día de hoy es básicamente lo relacionado a fiscalización de seguridad en establecimientos de venta al público, ¿no? Y específicamente lo que es las observaciones recurrentes, ¿no? En estaciones de servicio, ¿no? Entonces, yo trasladé los cuatro principales puntos dentro de las observaciones recurrentes. Asimismo, la introducción que voy a ver, que siempre es importante eh, que se muestre, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que lo haya mostrado anteriormente, pero siempre trato de mostrar algún material visual, ¿no? Un video para un poco ejemplificar las condiciones de seguridad que siempre deben tener una estación de servicios, un grifo, ¿no? Especialmente con los materiales inflamables, bueno, y en general, ¿no? Podemos observar rápidamente, esto no es en Perú afortunadamente, pero sí desafortunadamente es una condición o un acto que suele pasar, ¿no? Vemos que los motociclistas, los moteros, las trimotos, las mototaxis, desafortunadamente no cumplen con las condiciones de seguridad, ¿no? Y deberían de bajarse del vehículo para hacer el aprovisionamiento de combustible. Y como vemos en este caso, pues eso no ha pasado, ¿no? Entonces, a ver, voy a repetir el video para que puedan verlo nuevamente, ¿no? Vemos una persona, dos personas, cuatro personas montadas cada uno en sus motos, ¿no? En dos motos, y se le aprovisiona de combustible. Asumimos que puede ser un antiguo
Gasol 90, ¿no? El verde, y de un momento a otro se prende, ¿no? Afortunadamente hay una reacción rápida, adecuada de los equipos, del personal para apagar el incendio, ¿no? Y vemos también que los extintores surten su efecto, ¿no? Serían los adecuados para lo que es el combustible, ¿no? Entonces, este tipo de combustible, ¿no? Entonces, esa es una adecuada reacción. Vemos que al final, bueno, afortunadamente no pasó a mayores y la idea es que, uno, esas situaciones no se produzcan y si se producen, pues reaccionar de forma similar a lo que hemos podido ver en este video, ¿no? A ver, rápidamente el contenido, los 4 puntos que vamos a tocar el día de hoy, los 3 primeros muy generales, pero quiero detenerme en el 2 y 3 muy brevemente y el punto número 4 respecto ya a las observaciones recurrentes. Bueno, no voy a profundizar. Somos el OSINERMI, ¿no? Somos el ente fiscalizador de los sectores de minería y energía, ¿no? Compuestos por electricidad e hidrocarburos. Y nosotros verificamos principalmente las condiciones de seguridad, ¿no? Y otras condiciones también que se verifican. Aquí a la derecha vemos nosotros, estamos en lo que es hidrocarburos, básicamente lo que es grifos, estaciones de servicio, en la última etapa de la cadena de la comercialización, ¿no? Ahora, como Sindermin tenemos 6 competencias dadas por ley, ¿no? La primera, reguladora, normativa, fiscalizadora, sancionadora, solución de reclamos y controversia, ¿no? De las 6, principalmente para el día de hoy nos enfocaremos en lo que es la fiscalizadora, ¿no? Verificar el cumplimiento de obligaciones legales, ¿no? Obligaciones técnico-legales, le podríamos redondear, ¿no? Técnico-legales, ¿no? Se encuentran estas obligaciones, por ejemplo, en los reglamentos de seguridad, ¿no? Para grifos, el 054, dado por el Ministerio, para gasocentros, el 019, ¿no? Y así una serie de reglamentos de seguridad que nosotros como OSINERMIN hacemos cumplir, ¿no? Verificamos el cumplimiento. Nuestro grupo de interés, ¿no? Los inversionistas, ¿no? Ustedes, ¿no? La sociedad en general, el gobierno, obviamente, nosotros dependemos directamente de la PCM, ¿no? De la Presidencia del Consejo de Ministros, y obviamente el Ministerio de Energía y Minas como ente rector, obviamente también los colaboradores, personal propio de Sintermin. Esta parte es importante, ¿está bien? Siempre debemos tener en cuenta esto. Justo hoy día temprano veía una publicación en redes sociales respecto al ruido en Huancayo, si no mal recuerdo, eso que estaba haciendo un grifo, ¿no? Aparentemente ruido en la descarga de combustible, ¿no? Antes de entrar a eso, siempre es bueno que ustedes conozcan bien quiénes son las entidades que intervienen en el subsector de hidrocarburos. Entonces, sabemos muy bien, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, él es el encargado de dictar las normas, ¿no? De la política del sector, del subsector, ¿no? Por ejemplo, como ya he indicado, han dado los reglamentos de seguridad, lo relacionado, por ejemplo, a la calidad, cantidad de combustibles, también lo da el Ministerio, ¿no? Y así una serie de documentos. Ahora último, bueno, particularmente yo estoy viendo las pruebas de hermeticidad de los sistemas de tanques enterrados, también una norma del 2022 que la ha dado el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros, como Sindermin, somos los encargados de fiscalizar los aspectos legales y técnicos, como he mencionado, de las actividades del subsector hidrocarburos, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Nosotros no dictamos las normas, no dictamos las políticas, hacemos cumplir esas normas, ¿no? Pero Petro, a nivel lo que es exploración y explotación, tampoco me voy a entender mucho, esta parte sí es importante, OEFA. El OEFA es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Es un organismo público adscrito al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, ellos son los que se encargan. Y poniendo el ejemplo del grifo que les indicaba en Huancayo sobre el ruido como tal no es competencia de Osindarmin. Si Osindarmin llegaría a una denuncia, por ejemplo, tomamos conocimiento de que un establecimiento está haciendo demasiado ruido, ¿no? Como tal, no es nuestra competencia verificar el ruido, los malos olores, ¿no? O el agua que se desperdicia en el lavadero, por ejemplo, de ser el caso, ¿no? Eso es competencia del OEF. Ahora bien, nosotros podríamos intervenir, por ejemplo, en el caso del ruido, siempre y cuando ese ruido sea causado por la deficiencia de en algún equipo de la operación del grifo, ¿no? Claro, en la parte del combustible, ¿no? En la recepción, en el almacenamiento y o despacho de combustible,
y hay una deficiencia operativa de seguridad del establecimiento, ¿no? Entonces sí nosotros podríamos intervenir, pero solamente para esa parte, ¿no? De lo que es relacionado al combustible y de seguridad. Pero si es un tema que no es del, digamos, es el ruido, porque el establecimiento, el grifo, pues no sé, pues hizo una fiesta o algo por el estilo, eso no es nuestra competencia, tal vez ni siquiera del UEFA, sería cuestión de la municipalidad, ¿no? Pero nosotros vemos temas relacionados a la seguridad del establecimiento, condiciones de seguridad. Ahora bien, el SUNAFIL, ¿no? Perteneciente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ellos lo que tienen que ver es la seguridad y salud en el trabajo de los, básicamente de los empleados, ¿no? Ellos ven, por ejemplo, que tenga su hiper, que tenga sus seguros, que tenga su ropa de seguridad que corresponda, claro, de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es competencia del SUNAFIL. Nosotros no verificamos esas consideraciones y la Asociación de Municipalidades son los que emiten los títulos habilitantes, ¿no? De la construcción, funcionamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué emiten las municipalidades, no? Licencia de funcionamiento, licencia de construcción, secciones viales, zonificación, habilitación urbana, y así una serie de documentos propios de la organización territorial de sus jurisdicciones, ¿no? Nosotros no emitimos esos documentos, ¿no? Licencia de funcionamiento, ¿no? Un grifo, una vez que obtiene su registro, debe sacar su licencia de funcionamiento, pero nosotros no lo verificamos, no es competencia de las municipalidades. El tercer punto, igual de forma muy breve, lo que corresponde a la fiscalización de los INDERMIN del subsector hidrocarburos, ¿no? O sea, lo que había indicado al inicio, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas es el encargado de elaborar, aprobar y proponer y aplicar la política del sector, así como dictar las normas pertinentes, ¿no? Por ejemplo, dentro de esas normas ha dictado lo que les indicaba, ¿no? El 054 debe ser muy conocido para ustedes, es el reglamento de seguridad para lo que es grifos de combustible líquido, ¿no? Gasoles, diésel, grifos rurales, grifos flotantes, ¿no? Está en esta norma, está contenido esas obligaciones. No es la única, principalmente, ¿no? Y obviamente sus modificatorias, ¿no? Ahora, para el caso de gasocentro de GLP también hay una norma específica, ¿no? La 01997, ¿no? Hay una norma específica para gasocentro de GLP, hay una norma específica también para lo que es gas natural, ¿no? Ahora, nosotros como Sinervi, lo que hacemos es, como somos los encargados de fiscalizar los aspectos legales y técnicos que había mencionado de las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. O sea, ¿qué hacemos? Estas normas las tomamos, ya emitidas por el ministerio, y elaboramos nuestros propios procedimientos para hacer cumplir estas normas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un reglamento de fiscalización sanción, la RCD de registro de hidrocarburos, lo que es criticidad, ¿no? Y así una serie de normas que tenemos nosotros dadas para hacer cumplir estas ya dadas por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Básicamente son procedimientos, ¿no? Procedimientos. Por ejemplo, en lo de que es criticidad en grifos, las normas es la misma, no es la 054, ¿no? Mismos incumplimientos, los extintores, los tanques, pararrayos. Sin embargo, lo hemos procedimentado nuestra actuación para determinar, por ejemplo, que si se encontrase algún incumplimiento crítico, hay un cierre mínimo de 3 días hábiles, ¿no? Entonces, eso está establecido en estas normas. Bueno, de forma general también, nuestra norma, el Reglamento de Fiscalización y Sanción, el 208 del 2020, establece nuestro marco de actuación en dos tipos de fiscalización, ¿no? Preoperativa, la deben conocer bien, antes que obtener la autorización, o sea, en la etapa de ITF, actas de verificación, ¿no? De conformidad y pruebas, y el registro de hidrocarburos, ¿no? Previamente al inicio de actividades. Y ya la parte operativa, una vez que se obtiene la autorización, se verifica las condiciones de operación y obligaciones, ¿no? Ya cuando tienes el registro de hidrocarburos, el DGH, la ficha de registro, ahí ya nosotros verificamos, por ejemplo, lo que es calidad, cantidad, price, scope, RIC, criticidad, y una serie de actos inseguros y una serie de incumplimientos que establece la norma, ¿no? Entonces, esa parte hay que tenerlo claro, estimados, la parte conceptual general, y ya a continuación entraríamos a la parte de fondo, digamos, ¿no? De la charla de hoy, lo que es observaciones recurrentes, ojo, en la fiscalización de seguridad.
son observaciones recurrentes en seguridad. Particularmente yo soy encargado de fiscalización en grifos, estaciones de servicio, pero temas de seguridad, ¿no? También hay fiscalizaciones de calidad, cantidad, price, por ejemplo, ¿no? Que no soy el encargado de ese tipo. Hay otros especialistas que ven esos temas. Ahora, en temas de seguridad relacionados a distancias, ustedes deben saber, hay dos principales, ¿no? Hay dos principales que nosotros verificamos, ¿no? Lo relacionado a los 50 metros. Lo relacionado a los 50 metros de las distancias que debe haber, que deben estar establecidas, que están establecidas en la norma, ¿no? Que básicamente lo que dice es que debe haber una distancia de 50 metros desde los puntos de emanación del proyecto del grifo, hacia los establecimientos normados, ¿no? Como centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, todos los que indica la norma, ¿no? Incluidos hospitales, clínicas, iglesias, ¿no? Entonces, esa obligación lo que ha establecido es que en caso exista un hospital cercano, cuando un grifo requiera instalarse, lo que va a pasar es que nosotros verificamos que el proyecto cumpla con la distancia, ¿no? Pero no cualquier distancia, no la del perímetro del grifo, por ejemplo, sino de la distancia, por ejemplo, de la distancia desde los puntos de emanación de vapores, ¿no? Llámese el equipo de despacho, la ventilación y las aberturas de los tanques. No el cuerpo del tanque, sino las aberturas del tanque, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces, vemos que siempre debe haber 50 metros como mínimo hacia, en este caso, el hospital, ¿no? Si estuviese a menos, no se autoriza, ¿no? No se autoriza de tal forma que, por ejemplo, esta máquina de despacho se tendría que alejar un poquito más para cumplir los 50 metros, digamos, si está a 48, 47 metros de distancia, ¿no? Y verificamos esas distancias. Esto lo hacemos en la etapa preoperativa, ¿no? Porque obviamente entendemos que ya existe un hospital y si el grifo se quiere instalar y ahí verificamos, medimos esa distancia de 50 metros, ¿no? Al proyecto, ¿no? Sin embargo, esta situación nosotros la verificamos, como indico, sin embargo, se dan situaciones a la inversa, donde ya habiendo un grifo, ¿no? Por ejemplo, es Loreto, ya habiendo un grifo en Iquitos, ya habiendo un grifo aprobado y casi ya terminado en su construcción, y seguramente ya operando, pasan los años y a su costado se establece un establecimiento de estos normados, ¿no? De los 50 metros, ¿no? Y se establece ahí, por ejemplo, en este caso, un cine, ¿no? Se estableció pegadito, ¿no? Hay menos de 30 metros, 20 metros, hablando de hasta el equipo de despacho. Entonces, eso como tal ya es un limitante para el grifo, ¿no? Ya no va a poder, si está a menos distancia, ya no va a poder añadir tanques. En el mejor de los casos, va a tener que hacer uso de las excepciones que establece la norma de cambiar tanque por tanque o colocar un equipo de despacho con la misma distancia de los ya existentes, no está limitado. Y en algunos casos, dependiendo de la situación específica, imagínense pues que en vez de un cine, ¿no? Que no creo que deje de ser peligroso, pero imagínense que hay un colegio grande, ¿no? Una unidad escolar grande al costado del grifo, ¿no? Entonces, eso obviamente es un peligro para esta unidad escolar. Entonces, el grifo lo que tendría que hacer es mínimo es actualizar pues su estudio de riesgos, plan de contingencia para poder incluir en estos documentos de gestión de seguridad cuáles van a ser las acciones que va a tomar hasta esta situación. Obviamente no son los responsables, no estamos diciendo que sean así, pero sí debería tomar algunas acciones para reducir, para mitigar los riesgos asociados a esa nueva condición, ¿no? No, repito, no estamos diciendo que sea responsable, pero sí hay riesgos que se generan, ¿no? Entonces tiene que tomar algunas acciones para poder mitigar, reducir el riesgo, ¿no? Desde anuncios, capacitaciones, horarios no sé si de operación, pero de descarga, por ejemplo, ¿no? Un punto crítico en la operación de un grifo, por ejemplo, es todo lo que es la descarga, ¿no? Desde las cisternas, ¿no? Las cisternas cuando descargan son puntos calientes, digamos ahí, que pueden generarse con una chispa, puede generarse el incendio, la transferencia del combustible, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Otro punto importante que es la relacionada a distancias,
son las distancias a las líneas eléctricas, ¿no? Ustedes saben bien que hay unas distancias que deben las líneas eléctricas elevadas, desde desde los puntos de emanación de vapores, como mínimo de haber 7,60 m, ¿no? Aquí vemos en este caso, hay líneas eléctricas de varios tipos, de media y media baja tensión, no, de baja y media baja tensión a este equipo de despacho, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Hay una línea que está a 840, ¿no? La más alejada, la roja, pero hay una línea en azul que está a 6,70 m, ¿no? Está en flecha azul, me refiero, ¿no? 6,70 m, lo que incumple los 7,60 m que indica la norma, ¿no? Entonces hay un cumplimiento que tiene que ser obviamente corregido, ¿no? Varias opciones, ¿no? El equipo de despacho podría ser movido, enterrar la línea, reubicar la línea, mover la línea, ¿no? Hay varias opciones que deben ser técnico-económica evaluadas y ejecutadas, ¿no? O sea, otra situación también, ¿no? Igual, ¿no? Una línea eléctrica y un cable acá, ¿no? Elevado, que está justo a muy poca distancia medida horizontalmente, claro, del tanque, ¿no? Aquí está el manhole, debe ser el llenado. Obviamente acá, según la imagen, es menos de los 7,60 m, ¿no? Entonces también hay un incumplimiento que se da recurrentemente en grifos, estaciones de servicio, ¿no? Observaciones a los tanques, ¿no? A ver, acá quiero partir de algo que es importante que ustedes lo tengan bastante en cuenta. En el Perú, por lo menos, los tanques en grifos, los tanques de combustibles líquidos, no puedo decir todos, pero sí la gran mayoría deben ser enterrados, correcto, deben ser enterrados. La norma obliga que tengan cobertura, ¿no? ¿Está bien? Solo hay casos muy particulares que establece el 054, donde dice, pues, en zonas rurales y donde no se puede hacer hueco por el tema de la napa freática o por el tema de que básicamente el suelo es de pura piedra, ¿no? No se puede excavar, se permite tanque en superficie, ¿no? Sin cobertura, por lo menos. Pero son casos poquísimos, ¿no? Y como decía, ¿no? A nivel nacional, la gran mayoría son tanques enterrados. Al ser tanque enterrado, es una condición muy particular que le da mayor seguridad a una de estas operaciones en contraste, en diferencia de lo que es los tanques en superficie, ¿no? En otros países, por ejemplo, los americanos, sí permiten tanques en superficie, así en superficie calato, sin cobertura, sí permiten esos tanques en grifos, estaciones de servicio, ¿no? Pero ahí justamente está el tema, ¿no? Aquí en el Perú no se permiten y lo que se evita de esa forma es de que esos tanques estén expuestos al fuego, expuestos a que pueda pasar algún evento, ¿no? Entonces, esto es una medida de seguridad muy importante, de las más importantes que seguramente tiene un grifo estación de servicio. Entonces, eso es importante tener en cuenta y hay que mantener esas condiciones, ¿no? Porque ¿qué ha pasado? Que si bien la norma obliga a que estén enterrados y debe tener una cobertura de 45 centímetros cubierto el tanque, ¿no? De esta forma, ¿no? El tanque tiene que estar bajo el nivel del piso terminado, con cobertura, ¿no? Esta es la operación de descarga y despacho, ¿no? Esto es lo ideal. Pero, ¿qué encontramos? Encontramos este tipo de situaciones. Estas son fotos que incluso yo mismo las he tomado, ¿no? Recuerdo estos casos donde los tanques no tienen cobertura, ¿no? No tienen cobertura, están dentro de cajones o otra situación similar, y aquí es el gran problema porque el combustible, ustedes saben, ¿no? Se evapora rápidamente, se queda encerrado aquí en este ambiente, llega a su límite inferior de explosividad y genera con una chispa, se inflama, ¿no? Igual, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces, es muy importante que esta condición de seguridad se mantenga, ¿no? Tanque enterrado y con la cobertura correspondiente, ¿no? Porque aquí básicamente no sé qué habrá pasado, ¿no? Supuestamente debió estar enterrado, ¿no? Tuvo tierra en un momento, igual acá a la derecha, pero la retiraron, nunca lo tuvo, no lo sé, pero simplemente no se cumple con la norma. Y esto es bastante peligroso.
Entonces, esto, por ejemplo, amerita un cierre de ese grifo, ¿no? Un cierre casi inmediato del grifo. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante, mantener las condiciones de seguridad en los tanques enterrados, y en general en todo el establecimiento, ¿no? Otra condición importante, lo he querido incluir, y ahorita la voy a mostrar por qué, dentro de lo que es los tanques, es las barreras contra impacto. ¿Está bien? Esto es una condición importante para evitar que ante un choque, un evento que puedan sufrir los equipos de despacho, ¿no? Sea de GLP, de combustibles líquidos, pueda, ante un choque, no se vea afectado el equipo de despacho y el combustible no fluya, ¿no? No fluya porque tiene las bombas y todo eso instalado. Inclusive, aunque no debería decir inclusive, la instalación de estas barreras debe cumplir una norma y ahí a los que son dueños, operadores de grifos, los, los exhortamos a que ustedes puedan verificar esto, ¿no? Porque muchas veces los asesores, los proyectistas, como es un tema que no se ve a simple vista, lo que hacen es una instalación hechiza que no cumple con las normas, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Esta barra tiene que estar llena de concreto, debe ser de 4 pulgadas. Una vez instalado, ¿es fácil verificar que está lleno de concreto? No, es un metal, ¿no? No se puede verificar fehacientemente de que está lleno de concreto, ¿no? Yo a veces llegaba y con mi bota a punta de acero le daba un pequeño golpe, ¿no? Una patada, pequeña patada por lo menos, para ver si se podía determinar si era solamente lata, ¿no? Y no solamente eso, sino esta barra, ¿no? Tiene que penetrar el nivel del piso por lo menos 90 centímetros, ¿no? Y tiene que estar en una base de concreto de 15 pulgadas. Obviamente, para que pueda soportar el impacto, pues imagínense, es una barra que no tiene concreto, que está superficial, no sirve de mucho, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos, no? Vamos a esperar que suceda un accidente para darnos cuenta, ¿no? Y miren, acá justo estaba preparando el material y pude encontrar esto a la izquierda, y por eso lo incluí en esta parte, miren, este tipo de instalación, ¿no? Esta barra, pero ni siquiera está penetrando el nivel del piso, ¿no? Sino está atornillada a unos adoquines, ¿no? ¿Ustedes creen que eso va a aguantar un golpe? No aguantaría, pues, simplemente sería para un costado, ¿no? Esos pernos no van a aguantar nada, ¿no? No como en este caso, bueno, por lo menos la gráfica que penetra el nivel del piso, ¿no? Y así lo han querido hacer pasar, ¿ah? O este caso, ¿no? Igual, ¿no? Esto fue un accidente de gas natural, por lo menos, donde un vehículo golpeó y miren cómo se tiró abajo una barra, ¿no? Mire, que estaba similar a esta de la izquierda, ¿no? La del costado sí resistió el impacto, ¿no? Pero esta no, obviamente ha sido mal instalado, no cumple la norma y todavía de cadena grande, ¿no? Lo cual es importante no repetir. ¿Qué más? Observaciones respecto a extintores. A ver, fiscalización de seguridad en grifos y estaciones de servicio, elementos de seguridad, ¿no? Los extintores, como ustedes saben, en los grifos tienen que ser como mínimo 2 extintores, ¿no? Con un agente que es PQS, con certificación UL, con un rating no menor a 20 a 80 ABC, ¿no? Entonces, en pocas palabras, para resumir, ¿no? Tiene que tener, a ver, cantidad de extintores como mínimo 2, ¿no? Y tiene que ser también un extintor que sea, técnicamente se le llama listado. ¿Qué quiere decir? Que ha sido revisado, verificado por una empresa, ¿no? Una empresa tercera, que certifica que va a funcionar, ¿no? En este caso, desafortunadamente, disculpen, desafortunadamente a nivel nacional, en el Perú todavía, por lo menos que yo tenga conocimiento hasta la fecha, todavía no hay ninguna empresa que certifique extintores, ¿no? Una empresa que certifique extintores que esté acreditada ante el INACAL, ¿no? Entonces, no hay esa empresa, entonces todos los extintores que vienen, que tienen una acreditación, son americanos, listados por este laboratorio que se llama UL, Underwrite Laboratories, ¿no? Y ellos prueban los extintores, ¿no? Sin hacer cherries, hay 3, 4 marcas nada más, ¿no? Amerex, Baquelle, Valle, ¿no? Y también Ansul, pero que es con otra certificación, también es válido, ¿no? Entonces,
Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Los extintores tienen que ser extintores certificados, ¿no? Con una acreditación de, en este caso, UL, con un rating no menor a 20 a 80 BC, con un extintor de polvo químico seco, PQS, de ABC, ¿no? Porque puede haber un extintor que sea de CO2, por ejemplo, ¿no? Pero la norma especifica que debe ser de PQS a ABC, ¿no? A ver, aquí vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Aquí bueno, la instalación de los extintores, ¿no? En nuestra fiscalización preoperativa, nosotros verificamos que cada extintor que esté instalado en este caso, ¿no? Los bajamos, los ponemos en un área que podamos revisar y verificamos que cumpla con la normativa, ¿no? Por ejemplo, acá qué incumplimientos vemos, ¿no? De estos extintores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un extintor que tiene un rating de 10 BC, ¿no? Si bien dice huele, lo cual está bien, pero es un extintor más pequeño, ¿no? 10 BC. El que pide la norma es 20 a 80 BC, no tiene la tampoco. O sea, este extintor no está hecho para materiales comunes, ¿no? Papeles, cartones, madera, ¿no? Estos de aquí, los dos de la derecha, no tienen certificación, son los conocidos como nacionales, ¿no? Igual acá, ¿no? Extintor sin ninguna certificación, sin ninguna inscripción, y aquí podemos ver un extintor que tiene un papel pegado, en pocas palabras, ¿no? No tiene nada, y eso no da garantía de que pueda funcionar, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Aquí, muy rápidamente, quería mostrarles, a ver, dame un segundito. Eh, Siempre nos consultan y aquí les quiero mostrar una respuesta que se dio hace unas semanas, si no mal recuerdo. Nos consultaron, ¿no? Nos consultaron respecto a los extintores rodantes, ¿no? Porque un extintor rodante nos indican sobre su capacidad, el rating de extinción, si es 30A o 40A, ¿no? Porque le estaban observando, ¿no? Y tenía extintor de 100 libras, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que se les dijo en esta respuesta es que, a ver, en los extintores, eh, lo que nosotros verificamos no es el peso del extintor, ¿correcto? Porque inclusive la norma, si nosotros revisamos, la norma creo que habla de un peso, 13 kilos o algo por el estilo, o de 50 kilos para el rodante, ¿no? Técnicamente eso es incorrecto y por eso nosotros hemos emitido informes internos y también estos tipos de documentos a los agentes respecto a qué se debe verificar. Técnicamente se verifica el rating de extinción. El rating de extinción es básicamente la capacidad de extinción que tienen los extintores, ¿no? Y lo mínimo que debe haber es ese 20 a 80 BC. ¿Está bien? Entonces, nosotros no verificamos el peso, no nos interesa el peso, en pocas palabras, en el caso de extintores, sea un extintor rodante o un extintor portátil. Correcto. Ya, ese es respecto al peso. Ahora, el rating, ingeniero, hay diferentes ratings. ¿Cuál es el que es válido? A ver, este es un poco más tricky. A ver, aquí hay que tener en cuenta algo. La norma lo que dice es que el rating debe ser 20 a 80 BC. Eso debería hacerse así. Así como ven en esta imagen, ¿no? 20 a 80 BC, aquí se ve claramente. Puede ser el zoom acá, 20 a 80 BC. Sin embargo, desafortunadamente esta norma es un poco antigua, ¿no? Y no ha previsto algo que ha pasado con los años a nivel comercial, ¿no? A nivel comercial, ¿qué ha pasado? Que los fabricantes de extintores, en coordinación con esta empresa Underground Laboratories que certifica extintores, lo que ha pasado es que se han redefinido los ratings. Lo que antes era un 20A, como dice la norma, pudo haberse reclasificado a un rating de 10A o 6A según el fabricante. Entonces, en el mercado, ¿no? Eso fue de 2011. En el mercado, seguramente no van a encontrar 20A, sino van a encontrar 10A o 6A, nada más. Entonces sería 10A, 80 BC, o inclusive 6A, 80 BC, lo cual nosotros aceptamos. Si vemos un extintor que en vez de decir acá
¿no? En vez de decir acá 20A 80 BC, dice 6A 80 BC o 10A 80 BC, lo aceptaríamos. Por esta se le llamó armonización del rating. Lo mismo pasó para los extintores rodantes. La norma creo que dice 40A, 240 BC, ya no recuerdo el detalle, pero actualmente el 40A ha sido reclasificado a 30A, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Entonces, actualmente, si ustedes compran un extintor que diga 10A o 6A 80 BC, sería válido sin ningún problema. El tema da para más ejemplos, más casos. Desafortunadamente, no me voy a poder explayar, pero quizá en las consultas podamos absorber alguna pregunta relacionada a eso. De todas formas, esta consultita que les he mostrado, las hago llegar para que lo tengan y lo puedan revisar con más calma más adelante sin ningún problema. Déjenme, por favor, un segundito. Ya, ¿qué más? Bueno, estos son los extintores, lo que había mostrado, instalaciones eléctricas, e igualmente, ¿no? Entonces, con esta última sección ya culmino. A ver, el tema igual de instalaciones eléctricas da para varios temas, son varias consideraciones que hay que tener en cuenta, pero acá lo que más prefiero resaltar es el concepto importante. Los combustibles, específicamente los gasoles, el GLP y o el gas natural, son altamente inflamables, ¿no? Son altamente inflamables de tal forma que con una pequeña chispa va a ocurrir un evento. Ahora, ingeniero, esa peligrosidad, esa inflamabilidad, ¿es en todo el grifo? ¿En algunas zonas del grifo? ¿Cómo es? Lo que las normas técnicas dicen es que esa inflamabilidad está lo más cercano posible a los puntos de emanación de vapores, o en este caso, a los puntos determinados en estas normas técnicas, como son el equipo de despacho, las bocas de los tanques y similares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que la norma dice es que cercano al equipo de despacho, ¿no? Se generan lo que son áreas o volúmenes, espacios, áreas clasificadas, donde estadísticamente hay mayor presencia de estos vapores inflamables, ¿no? Entonces, la norma lo que ha dicho ha separado la cercanía, las áreas del equipo de despacho, por ejemplo, lo ha separado en dos. En un área roja, ¿no? Un área roja donde siempre va a haber combustible, o siempre va a haber vapor inflamable de la gasolina, del GLP, del gas natural, en rojo, y una zona menos peligrosa, porque hay menos posibilidades, pero sí hay posibilidades, en línea aquí negra, ¿no? Entonces, dentro del equipo de despacho es totalmente peligroso, totalmente casi seguro que va a haber vapor de gasolina, por ejemplo. Por tanto, la instalación debe ser adecuada, ¿no? Porque usted sabe, una instalación eléctrica normal cada cierto tiempo falla, ¿no? Los cables se queman, el interruptor se malora, genera chispa. Entonces, para prevenir de que una instalación de gasolina en su interior, como siempre va a haber combustible, gasolina o el vapor, para prevenir que una chispa se genere, los equipos, los equipos al interior deben ser adecuados, ¿no? Y esos equipos son los llamados equipos antiexplosivos o intrínsecamente seguros, son los más conocidos. E igual, si bien en las líneas estas inclinadas en este espacio, también hay posibilidades, la posibilidad es menor, pero también la norma exige de que sean equipos adecuados, ¿no? Entonces, antes de pasar a los ejemplos, igual, Ocinermin, este es un archivo, hace un tiempo, ya hace unos añitos, emitió este documento, esta guía técnica, ¿no? Donde se establecían las áreas clasificadas en los grifos, ¿no? Entonces aquí, también igual se la vamos a llegar, está en internet de todas formas, lo pueden encontrar de cada equipo, ¿no? El tanque, el equipo de despacho, la boca de llenado, ver
cuál es esa área, o más que área, el volumen, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? El volumen donde el equipo eléctrico debe ser el adecuado, ¿no? Antiexplosivo o intrínsecamente seguro, ¿no? Entonces, ese concepto hay que tener claro. Dentro de esas áreas, como hay presencia de combustible o de vapor inflamable en todo caso, el equipo debe ser el adecuado. No sirve equipo normal, regular, por decirlo así. ¿Qué encontramos? Que justamente en esas áreas, esos volúmenes, se instalan estos casos, ¿no? Cables eléctricos normales, pelados, instalaciones convencionales, ¿no? Lo cual no garantiza, o un foco inclusive, no garantiza de que ese volumen, ¿no? No vaya a haber un evento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es el área de la bomba, ¿no? La bomba sumergible está en una fosa. Cuando abrimos la tapa, sentimos el olor a gasolina, o sea, hay vapor de gasolina almacenado. Obviamente, para que no haya un evento, para que ese vapor no se encienda con una chispa, el cable eléctrico, la instalación eléctrica debe ser adecuada, ¿no? La bomba es adecuada para esto, ¿no? Obviamente si es una bomba de fábrica, ¿no? Construida para el uso. Pero el cable, la instalación, no lo ponen así, pero yo me acuerdo haber visto hasta manguera de agua, ¿no? Entonces, eso no cumple, nos faltan sellos, falta sello, un material no adecuado, ¿no? Acá, mire, le faltan pernos en la caja de distribución, ¿no? Todas estas situaciones se van observando, ¿no? Los accesorios, como indicaba, o los equipos accesorios deben ser adecuados, ¿no? Deben ser adecuados para lo que ya indiqué, para que en estos espacios, en estos volúmenes, ¿no? En la fosa, debajo del equipo de despacho, estos son adecuados para que no generen chispas, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Por ejemplo, los conectores flexibles también, ¿no? Y así una serie de equipos, ¿no? Acá tenemos situaciones donde no cumplen, ¿no? Tenemos tuberías que no es que no es la adecuada con alma de acero, ¿no? Entonces, hasta ahí mi presentación, estimados. Quedo atento de haber alguna pregunta. Bajen a los de la moto, ¿ah? Ahí hemos visto un video de cómo se prende dentro de la moto y se prende la manguera. La manguera, ¿no ves que la... ¿Qué tal? Sí, ingeniero, si me permite. Adelante, por favor. Correcto. Dos consultas básicas. Sobre todo la distancia, lo que viene a ser también cables que no son de electricidad, sino son fibra o son tendido de cables diferentes por otra empresa justamente que no traspasen corriente eléctrica, ¿no? En el caso de fibra óptica, cables de muchas veces para tensar los postes, entre otros. Asimismo, Ajá. la distancia, las defensas de los dispensadores también deben colocarse en los tubos de venteo, A ver, lo de los cables. ¿Cuál es la consulta de los cables? No me quedó claro. que justamente la norma te especifica cables eléctricos. Sin Sí. embargo, cuando las empresas de telefonía muchas veces pasan cables de diferente tipo que no llevan electricidad. Ujú. Entonces, ¿también aplica las distancias No, mínimas? ¿No la no, aplican? no. Ahí sí es expreso a cables de distribución, en este caso de corriente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, hay desde baja tensión, las que llegan a nuestras cajas de ¿no? acometida eléctrica, ¿no? Al medidor, desde eso hasta los de medio voltaje tal vez, ¿no? Que están en las afueras a veces de la ciudad, bueno, a veces también cerca, todas esas se contabilizan, ¿no? Inclusive la de las torres eléctricas, ¿no? Hemos tenido casos de grifos muy cercanos a torres eléctricas, pero los que son cables de fibra óptica, de telecomunicaciones, esos no técnicamente porque no están llevando electricidad como tal, ¿no? No se consideran. Ahora, siempre ha pasado casos donde se tiene la duda, ¿no? Y obviamente se tiene que ir a hacer una verificación para saber de qué es un cable de energía eléctrica. Por eso muchas veces nosotros en estos temas, ahí les comento que como también Ocinermin tiene competencias en el subsector electricidad, muchas veces le pedimos a los colegas que son ingenieros electricistas, ¿no? O mecánicos electricistas, que nos puedan validar eso, ¿no? Porque Sinermin seguramente sabe muy bien que también fiscaliza esa parte de su sector, ¿no? Su sector eléctrico, ¿no?
Entonces, si tenemos alguna duda, por ejemplo, les pedimos a ellos porque ellos saben, aparte de identificar, entiendo que hay unas, ¿cómo le digo? Software o en todo caso, se tiene identificado cuáles son redes eléctricas. Porque básicamente son de la compañía eléctrica, ¿no? No sé, pues actualmente los del sur, a lo que era Enel antes, ¿no? Plus creo que es ahora, ¿no? Y la otra consulta respecto a la barra, ¿no? Claro, las defensas que están en las islas, así como Sí, alrededor del claro. tanque, también debe Ajá. estar en lo que viene a ser los tubos de venteo. Los tubos de ventilación generalmente se colocan, ¿no? En una base de concreto, ¿no? Y que va pegada a una pared. La norma no obliga, no solicita eso. Por seguridad, podrían colocar unas barras para prevenir algún impacto, pero no es obligatorio. Ahí ya entraría un segundo nivel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tu diseño de tu grifo ha considerado ponerlo, no sé, me imagino, me pongo en una situación, Veamos ese, el caso que no tiene tampoco murete, no tiene ni murete ni barra. por eso iba. Si tu diseño de tu grifo ha considerado que está en un punto donde la posibilidad de impacto vehicular es mayor, porque digamos está cerca la salida, ¿no? Ahí sí se podría establecer, pero para ese caso puntual, de que se establezcan algunas medidas como colocar estos elementos o el murete, ¿no? Pero si, por ejemplo, eso mismo estuviera en la parte de al fondo, donde la circulación obviamente vehicular es mínima porque no hay salida, no están otros elementos, pues no sería obligatorio. Ahí ya está la parte del estudio de riesgo, ¿no? En este caso, sí, pues el estudio de riesgo correspondiente. Pero ya serían casos específicos, ¿no? La norma actualmente no lo especifica de forma general. Gracias, Félix. Bien, les quiero consultar a ver si tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta. Les pido por favor, sino que puedan ir levantando la mano para poder realizarla. Yomira Rodríguez, por favor, cuéntanos de qué estación te comunicas y cuál es tu consulta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les hablan las oficinas de Coesti. Tengo dos dudas. Una con respecto a aclarar un poquito el tema de los extintores en los tableros eléctricos PNB. El tema del peso, ¿no? Porque nos están pidiendo cambiar mucho por el tema del peso, más por el rating, de 10 libras a 20 libras. Más que nada la observación es por el peso. Independientemente si tenemos dos o tres extintores en una zona, están pidiéndose el cambio. Y la otra consulta era sobre el abastecimiento en envases, ¿no? La norma de combustibles líquidos dice que se puede abastecer en envases cierta cantidad de acuerdo a gasol, lo dice como máximo, pero no especifica realmente las restricciones con respecto a esos envases, ¿no? De qué forma tienen que ser, de qué tamaño tienen que ser. Eh, no sé si tengan alguna lámina ilustrativa con respecto a eso o han sacado algún flyer que nos ayude a nosotros a restringir estos abastecimientos en combustible líquido. Ok. Empiezo por la final. Sí, la norma lo que ha establecido, en este caso el 05493, de forma general es cierto, ¿no? Es que solamente se puede abastecer en una situación que no vaya directamente al motor del vehículo en envases adecuados, ¿no? Lo que la norma dice es que deben ser envases adecuados y para el caso de gasolina, gasoles, ¿no? Hasta 5 litros, ¿no? Y la norma también indica de que, si no mal recuerdo, no debe ser, pues obviamente, un envase de vidrio o material frágil, ¿no? Que no se pueda romper, que se pueda romper con facilidad, ¿no? Eh, Miren,
Desafortunadamente, la norma nacional no ha desarrollado el detalle de los tipos de envases. Sin embargo, lo que ha dicho las normas del subsector de hidrocarburos, y es algo que hay que tener en cuenta, es de que en caso la norma nacional no lo haya desarrollado, deberían utilizar normas internacionales también del subsector hidrocarburos, ¿no? Y es básicamente lo que nosotros hacemos. La norma nacional no indica mayor detalle que un envase adecuado. Ahora, la pregunta, claro, es válida, ¿no? ¿Qué es un envase adecuado? Para eso podemos recurrir, por ejemplo, a normas internacionales como NFPA 30, ¿no? Que nos dice que, o 30A, si no mal recuerdo, que son envases adecuados, en resumidas cuentas, aquellos que han sido fabricados para el uso que se le va a dar, ¿no? Y que, bueno, los americanos lo tienen todo muy ordenado, ¿no? Pero esos envases en su propia fabricación y sus propios stickers te indican para qué son adecuados, ¿no? Para combustibles líquidos, gasolina, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, en términos generales, yo les podría indicar de que no se aceptan ni bolsas, nos han hecho la consulta de bolsas, frágiles como el vidrio, ¿no? Y sí se podrían aceptar lo que es los equivalentes a estos envases de lubricantes, ¿no? Estos envases plásticos de lubricante que son muy comunes, ¿no? Se podrían aceptar, pero solamente en volúmenes no mayores a 5 litros para gasoles como indica la norma, ¿no? Igual el tema da para bastante más solamente esa pregunta, pero para no extenderme mucho, eso es lo que podría indicar. Ahora, respecto a la pregunta, no me quedó claro, ¿era para un establecimiento de gas natural, un grifo de gas natural? Sí, era sobre hablaba de extintores para líquidos y GLP, pero no para el Ajá, de GNB, no establecimientos con GNB. En el caso de los tableros eléctricos, ajá, la norma te dice un mínimo de 15 litros, me parece, pero esos extintores no existen, me parece. ajá. Entonces, quería saber si, por qué es que, cómo es que podríamos ver el tema de los extintores. Por ejemplo, habíamos escenas donde teníamos dos extintores y siempre se fijaban en el peso, ¿no? Tenías que cambiar por uno que sí cumpliera con el peso como tal y no era la observación por el rating, sino más que nada por el peso. Ya, sí, a ver, con la aclaración del caso. Particularmente yo estoy a cargo de ver lo que es grifos de estaciones de servicio de combustibles líquidos y GLP, ¿ya? Por lo menos en eso no veo directamente gas natural. Entonces, aquí quiero aclarar algo. En lo que es combustibles líquidos y GLP, si bien la norma también habla de peso, y como ya indiqué, la misma norma eh, repito, habla de peso, pero nosotros hemos sacado unos documentos técnicos para que, bueno, también les hemos hecho conocimiento al ministerio, pero nosotros hemos sacado documentos técnicos internos para aclarar que eso no es lo correcto técnicamente, ¿no? Porque ya lo indiqué, o sea, la capacidad de extinción de un extintor se mide en función del rating, ¿no? No de su peso, ¿no? Pues el peso puede ser menor, pero ese extintor es tan bueno y probado que con su rating y ese peso menor cumple, ¿no? Entonces, esa parte sí quiero aclarar. Yo estoy indicando lo que es líquidos y GLP. Sí tengo conocimiento de que en el tema de gas natural, ¿no? Los fiscalizadores o la parte de gas natural, sí hay por decirlo así, una incongruencia con respecto a lo que acabo de mencionar, al peso, ¿no? Entonces sí tengo conocimiento de que se está observando por el peso cuando técnicamente no es lo correcto y que hay unas oportunidades de mejora. Mira, yo estoy tomando nota de lo que has indicado para trasladarlo al especialista, al encargado de ese tema, porque sí, pues técnicamente no tiene sentido observar. No tengo el detalle de la norma, porque desafortunadamente, como indico, hay normas que han sido dadas a nivel ministerio, ¿no? Entonces el ministerio pone claramente, ¿no? Extintor de tal peso, ¿no? Entonces decimos, pero pucha, ¿por qué pedimos extintor de un peso si no, el peso no es el rating, ¿no?
pero no ha sido actualizado desafortunadamente. Entonces, pero sí estoy tomando nota para que se pueda uniformizar también, incluido las actividades de gas natural, ¿no? ¿Tienes el número del artículo, por si acaso, de esa norma? Sí, ay, Si lo ubicas, lo escribes al chat, no sé si es posible, o lo transmites con la moderadora para poder verlo y así se me hace más fácil comentarlo, porque sí tengo entendido que ha habido eso. No sé si hay otra una pregunta. consulta, la parte de los envases, se podría hacer la consulta sin ¿no? Porque nosotros tenemos muchas. Sí, señorita, de verdad no lo estoy escuchando Sí, bien. yo mira, ¿cómo estás? Se te está escuchando como bastante Lejos. bulla de fondo. Te queremos pedir, por favor, que nos retransmitas tu pregunta a través del chat o en su defecto, por favor, envíanosla por correo electrónico para poderte ayudar. Félix, vamos con la última pregunta del Luis A ver. Guamá. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? De la estación La Molina. Una consulta, mira, yo tengo extintores con certificación UL, ¿no? Pues la marca Vacay, ¿ya? Sin embargo, bueno, son extintores que ya por lo menos tienen unos 10 años de antigüedad, ¿no? O sea, tenemos incluso las compras de esos extintores, ¿no? Las guías, todo, pero he tenido algunos inconvenientes. Lo que pasa es que con el transcurrir de los años, las etiquetas de estos extintores se han ido deteriorando. Es más, yo me tomé con la sorpresa de que había extintores que en algún momento dieron la autorización para poder cambiar esas etiquetas, sobre todo esas etiquetas pues donde dice el código, la certificación, y les han puesto unas etiquetas muy parecidas. Entonces, cuando pues personal de OCINER ha inspeccionado las estaciones, revisó los extintores y nos dice, oye, este extintor no corresponde, no es el extintor que se necesita acá en la No es la estación, etiqueta. ¿no? No es la etiqueta, exacto, ¿no? Entonces nosotros hemos presentado incluso con facturas de compra, ¿no? Incluso facturas de hace 8 o 10 años atrás, ¿no? Pero pues no, hasta ha llegado el momento, el punto donde no nos lo han validado, ¿no? Hemos hecho consultas incluso sin Hermin, no nos han dado respuesta clara en base a eso. Y ahí sí tenemos una duda porque son varios los equipos que tenemos así. Ya. Sí entiendo la problemática e igual que los puntos anteriores, es amplio el tema, ¿no? Mire, voy a tratar de dar la mejor respuesta posible porque hay varios subtemas ahí. A ver, eh, Ocinermi no es competente nosotros en verificar si un equipo o no es el original, ¿no? O ha sido falsificado, no. Correcto. Sino nuestra competencia es que verificar que en este caso un grifo, cuente con los extintores conforme a norma, ¿no? Los listados. Desafortunadamente en nuestro país ocurre de todo, ustedes lo deben saber bien. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es verificar que el grifo cuente con dos extintores con certificación UL, como ya lo he indicado. Esa certificación se visualiza, se comprueba en las inscripciones que tiene la etiqueta, ¿correcto? Entonces, ante la situación donde no hay etiqueta, ¿no? O esa etiqueta ha sido reemplazada por otra etiqueta que no es la de fábrica, siempre va a quedar esa duda. Y como repito, nosotros no somos ni peritos, ni tenemos la competencia en ver si un equipo no es falsificado, porque al final lo que tendría que hacerse técnicamente es recurrir a hacer alguna prueba, alguna verificación de ese equipo, que ese equipo es el original, lo cual no es nuestra competencia, ¿no? Entonces, ahí la mejor alternativa, estimados, que yo trato de indicarles es que, a ver, en principio, en la mayor medida posible, se cuiden esas etiquetas de los equipos, ¿no? Porque para nosotros es la forma directa de verificar que ese equipo cumple. Entonces, que se cuide las etiquetas, que lo he visto algunos sistemas de protección, aparte de las cajas, estos rectangulares, las rojas, se les ponen algunos forros de plástico en las etiquetas,
cuando se les mande a hacer el mantenimiento, limpieza de los equipos, se les, se les, este, se les pida a las empresas que hagan mantenimiento que no pinten las etiquetas, que no retiren las etiquetas, que les hagan el mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, ante la situación donde, digamos, luego de 5 años, en el caso que tú mencionas, ¿no? 10 años, mi extintor por distintas razones ha perdido la etiqueta, de verdad mi sugerencia que les he indicado a los inversionistas es, en la medida de lo posible, esos extintores no significa que no estén operativos, lo que falta es la etiqueta, pero ya han cumplido un tiempo de vida útil, ¿no? 5 o 10 años. Esos extintores sin ningún problema, pueden pasar, por ejemplo, a áreas administrativas, ¿no? A un sótano, a una oficina, al mini market, porque ahí la norma no obliga a que sean extintores certificados UL. Entonces, pueden seguir siendo utilizados y reemplazarlos por otros, ¿no? Obviamente recientes, que ya tengan obviamente que tengan la etiqueta y cuidarlos por el mayor tiempo, ¿no? Entonces, yo ahí sí sugeriría que puedan ir renovando esos extintores que ya no cuentan con la etiqueta, que han sido dañados, que no los eliminen, que no es que no sirvan, sino que puedan ser usados en otros ambientes de su establecimiento, ¿no? Teniendo en cuenta también que si bien es cierto, un extintor como tal no tiene un periodo de vida útil, un límite de vida útil, sino tiene que hacerse las pruebas, el mantenimiento, no la prueba hidrostática y si pasa sigue funcionando, pero de todas formas, obviamente, con los tiempos ya que se garantice su funcionalidad, se va reduciendo con los años, ¿no? Entonces, más o menos esas son las salidas que les podría brindar. Muchas gracias, Félix, y a cada uno de los participantes por acompañarnos el día de hoy en esta charla. Queremos invitarlos a nuestro webinar del siguiente jueves. Les pedimos que por favor estén atentos a nuestras plataformas digitales, tanto el Instagram, TikTok, Facebook, boletines informativos y página web, a través de donde estamos subiendo las capacitaciones que tenemos todos los jueves a las 3 de la tarde. Félix, muchísimas gracias. Gracias a Usinermin por acompañarnos como siempre y tener esta buena disposición con nosotros. Que tengan todos muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes con todos y Hasta suerte. luego, gracias.